Bienvenidos a otro estudio con el Dr. Jim Steenland. Esta tarde, antes de entrar en el estudio, quiero mencionar solamente que yo creo que muchas veces uno espera que el pastor tenga una respuesta para cualquier pregunta que tenemos. Y quiero decir simplemente que es imposible para un ser humano entender todo lo que hay en la Biblia acerca de Dios. ¿Por qué digo eso? Bueno, para ponerlo en palabras bien sencillas, Dios es infinito y nosotros, seres humanos, dicen que usamos el 20% de nuestro cerebro. Ahora, ¿cómo sería posible que un hombre finito, que usa solamente el 20% de su mente finito, podría entender infinidad? Es imposible. Cuando tú intentas de pensar de infinidad, intenta pensar de algo donde no hay tiempo, no hay antes y no hay después. Y solamente con eso ya llegamos a un lugar donde nuestra mente no puede ir en ese lugar. Nosotros no podemos comprender algo donde no hay antes y no hay después. Es imposible. Mucho más imposible o mucho más difícil es comprender la inmensidad de nuestro Dios. Piénsalo, con la palabra de su poder, Él creó todo lo que existe en el universo. Entonces, nosotros seres humanos no vamos a nunca poder comprender Dios mientras que estamos en este mundo pecaminoso. Solamente cuando llegamos a su presencia, cuando vemos su gloria, podremos comprender más de lo que Dios ha hecho y más de quién Él es. Ahora, la razón por qué quiero decir eso y quiero comenzar con eso es, en este estudio estaremos intentando ver por qué Dios permite lo que Él permite. He dado el título a esta enseñanza que el plan de Dios y el propósito de Dios son perfectos. Y muchas veces nosotros chocamos con esa idea de que el plan de Dios y el propósito de Dios son perfectos. Porque miramos a la situación y pensamos, si yo tendría el poder de cambiar esto, yo lo cambiaría. Entonces, quiero mirar esta tarde con ustedes al plan de Dios y el propósito de Dios y quiero ayudarnos a entender un poco más de por qué Dios hace lo que Él hace, por qué Dios permite lo que Dios permite. Por muchos años yo preguntaba, ¿por qué Dios permite esta situación tan difícil en la vida de su Hijo si en verdad Él ama a su Hijo con un amor perfecto? Y mi pensar fue, si yo tendría el poder, si yo tendría todo conocimiento y todo poder, yo no haría esto con mis hijos. Y en mi lógica, yo pensé que Dios no debe de permitir esta situación si es que Él verdaderamente me ama y si Él verdaderamente tiene el poder de cambiar la situación. Ahora, yo no sé, por cierto, si ustedes están pasando una situación difícil, pero yo creo que cada uno de nosotros en algún tiempo en nuestra vida hacemos esa pregunta. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Si Él verdaderamente me ama, ¿por qué Él no cambia esta situación en la cual yo me encuentro? Yo creo que todos nosotros
Hemos visto a nuestros amados pasar por tiempos dolorosos y si tuviéramos el poder, nosotros cambiaríamos esa situación. Y por esa razón, yo quiero entrar en este estudio con ustedes. Yo quiero mirar a quién Dios es y por qué Dios permite lo que Él permite. Cuando estuvimos estudiando el tema de la fe, vimos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es eso? Porque Dios quiere que nosotros lleguemos al punto en nuestra vida donde confiamos plenamente en su amor y en su plan y en su propósito para nuestra vida, para que podemos realmente depender de Él como Abraham dependió de Él cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo Isaac como un sacrificio quemado. Abraham obedeció a Dios sin ningún argumento. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo entonces podemos nosotros llegar a ese punto? Antes de llegar a ese punto, tenemos que estar convencidos que el plan de Dios es perfecto, que el propósito de Dios es perfecto, que el amor de Dios es perfecto. ¿Cómo entonces podemos nosotros comprender eso y vivir en fe para agradar a nuestro Dios? Cuando dificultades vienen a nuestra vida, nosotros pensamos, lógicamente, me gustaría cambiarlo. Y oramos a Dios y pedimos que Él cambie esta situación. Y cuando no hay un cambio, no solamente preguntamos por qué, pero dudamos del amor de Dios, del plan de Dios, de la perfección de Dios. Cuando yo tuve 14 años de edad, mi mamá murió. Tuvimos un fuego, mi mamá se quemó horriblemente y 2 días después ella falleció en el Hospital Bautista en Asunción, Paraguay. Para un niño de 14 años de edad, es imposible ver cómo esto puede ser bueno, cómo esto puede ser un plan perfecto de un Dios quien le ama. Además de eso, mi papá quedó con 2 de sus hijas ya en los Estados Unidos, con 4 de nosotros nacidos por nacimiento de nuestra mamá y 2 de mis hermanas adoptadas. Las 2 adoptadas, las 2 tenían menos de 5 años de edad. Intenta decir a mi papá, cuando él se encuentra en esa situación, que este es un plan perfecto de un Dios que le ama con un amor perfecto. La mente no puede comprender eso. Cuando yo estuve en la universidad, mi esposa y yo asistimos a una iglesia y el pastor de esa iglesia fue el expositor mejor que yo he oído en toda mi vida. Fue un expositor excelentísimo. Tenía unos 40 años de edad, estaba casado, tenía una esposa y 4 hijos de edades 9 meses hasta 7 años de edad. Y tuvo un pequeño dolor en algún lugar en su pecho y no se sanaba. Él había intentado diferentes pomadas y comenzaba a crecer. Entonces fue al doctor y le diagnosticaron con un tipo de cáncer. Y 6 meses después, Dwight Morrow, el pastor de la iglesia, falleció de su cáncer. ¿Cómo es posible que este podría ser un plan perfecto? Yo me acuerdo, fui en oración a Dios. Yo y mi esposa no tuvimos hijos. Y yo le dije a Dios, Dios, si tú necesitas llevar a alguien, llévame a mí.
Porque yo no tengo hijos, él tiene 4 hijos. Él sería un mejor candidato para quedar en este mundo. Lléveme a mí. Dame a mí el cáncer de mi pastor. Dios no lo hizo, obviamente, porque todavía estoy aquí. Pero yo luché con esa idea. Tuve una batalla con esa idea de que el plan de Dios es perfecto. Que el amor de Dios es perfecto. Que el propósito de Dios es perfecto. En 2010 fui a un viaje misionero al sur de Sudán. En ese tiempo Sudán era un país todavía, no había norte y sur, no estaba dividida. Y cuando estuve allí en Sudán, llevando el evangelio a personas que nunca habían oído del amor de Jesús, recibí un mensaje que mi sobrino, un joven de 28 años de edad, policía, yendo en su automóvil de policía, un borracho chocó contra él y una semana después él falleció de las heridas como resultado de ese accidente. Intenta decir a la mamá, mi hermana, que este plan es perfecto, que esto viene de las manos de un Dios quien le ama. Nuestra mente no puede comprender tales cosas, porque nosotros miramos a esas situaciones y decimos, si yo tuviera el poder que Dios tiene, yo no permitiría tal cosa en la vida de una persona que yo amo. Y es muy cierto, nosotros, con la mente que tenemos, cambiaríamos la situación si tuviéramos el poder de cambiarlo. Hay teólogos que nos dicen que la voluntad de Dios siempre es hecha. Yo los he oído personalmente. Yo creo que eso es un error y quiero mostrarles de la palabra de Dios por qué yo creo que ese mensaje es equivocado. Ejemplo 1. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la Biblia nos dice que no es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, nosotros vemos personas cada día muriendo sin Cristo y yendo a una eternidad en el infierno. ¿Cómo es posible? Ejemplo 2. Vemos que Dios fue a Caín en el libro de Génesis. Caín y Abel son los 2 hijos de Adán y Eva. Y traen su sacrificio a Dios y Dios no se agrada con el sacrificio de Caín, pero sí se agrada con el sacrificio o la ofrenda de Abel. Y Caín se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda. Y Dios viene a Caín y Dios le dice, Caín, no permita que el pecado te lleve donde quiere llevarte. No te rindes a la tentación de pecar. Ten cuidado. Caín no le hizo caso a Dios, se enojó con su hermano Abel y le mató. No fue la voluntad de Dios que Caín matara a Abel. Él le dijo que no permitiera que su enojo le lleve en esa dirección. Le advirtió del peligro. Sin embargo, Caín no le hizo caso. Eso no fue la voluntad de Dios. Ejemplo 3. En la vida de Job, en el libro de Job, Dios mismo dice que Job, que él es un hombre recto, perfecto, que no hay nadie como él en toda la tierra. Sin embargo, Dios permite que Satanás
mata todos los hijos de Job y roba todo lo que Job tiene. ¿Por qué? Nuestra mente choca en intentar de comprender tal cosa. ¿Cómo es que un Dios infinito en poder, omnipotente, pueda permitir tal cosa en la vida de su siervo, quien él ama? Solamente al fin del libro de Job, vemos donde Job dice: antes te conocí por lo que había oído, mas ahora te conozco por lo que he visto. Pero eso fue después, eso no fue al comienzo de la prueba. Aún nuestro Señor Jesús, en esa oración, cuando los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, en esa oración, Jesús hizo, en las palabras de esa oración, nos dijo claramente que la voluntad de Dios no siempre es hecha. Mira las palabras de esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Fíjese bien. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Obviamente, la voluntad de Dios no siempre es hecha aquí en este mundo. Si fuera que la voluntad de Dios siempre es hecha, no tendríamos Jesús enseñando a sus discípulos a orar pidiendo al Padre que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. Entonces, espero que con esos 4 ejemplos podemos ver claramente que la voluntad, o vamos a decir, todo lo que sucede en este mundo, no es la voluntad de Dios. Y necesitamos comprender ese concepto, esa verdad, porque es importante. Dios no tiene la culpa por el pecado que sucede. Dios no ordenó que ese pecado sucediera. Dios permitió en su plan, Él permite lo que no le agrada. Ahora, nosotros no haríamos tal cosa, pero Dios lo ha hecho. Él permite pecado. ¿Por qué? Para Dios permitir al hombre tener la libertad de amarle, Dios también tenía que dar al hombre la libertad de no amarle. Para Dios dar al hombre la libertad de obedecer sus mandamientos, Dios obviamente también tenía que darle la libertad de no obedecer los mandamientos de Dios. Y este es un principio que nosotros necesitamos comprender para poder entender por qué Dios permite lo que Él permite. En su gran soberanía, Dios ha determinado que Él va a limitarse para dar al hombre la oportunidad de amarle o de no amarle, de obedecerle o no obedecerle. Es como dice el Catecismo Grande de Westminster, escrito en 1647. La pregunta 21 de este gran documento, el Catecismo de Westminster, hace la pregunta: ¿permaneció el hombre en aquel estado original en que Dios lo creó al principio? La respuesta a la pregunta es lo siguiente: nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, transgredieron
el mandamiento de Dios al comer del fruto prohibido mediante la tentación de Satanás, por lo cual cayeron del estado de inocencia en que fueron creados. Nota bien, dejados a su propio libre albedrío. Dios los dio el derecho de decidir si querían obedecer o desobedecer. Y ellos escogieron desobedecer un mandamiento. Tenían solamente un mandamiento. Y ellos escogieron desobedecer ese un mandamiento que Dios les había dado. Dios quiere que nosotros, de nuestro amor por Él, escogemos lo bueno, obedecer sus mandamientos. Dios odia lo malo, la iniquidad, el pecado. Él odia las cosas que traen dolor a nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, que Jesús vino y sanó a todos los que fueron afligidos por el diablo. Toda la aflicción en el mundo viene como resultado de la obra de Satanás, el diablo. Y Jesús vino. Y cuando Él vino al mundo, Él sanó todos los afligidos que trajeron a Jesús. Necesitamos entender que la aflicción no es la voluntad de Dios, es lo que Satanás hace. Pero si Dios va a permitir al hombre escoger obedecerle, también Dios tiene que dar al hombre el derecho de no obedecer. Si Dios va a dar el derecho de amar, la libertad de amar, Dios también tiene que dar la libertad de no amar. Muchas veces nosotros olvidamos que Dios es más inteligente que nosotros, que Él es infinito, que Él es infinito en sabiduría. Él conoce lo que nosotros podemos aguantar. Él conoce lo que la prueba va a rendir en nuestra vida. Él conoce lo que es necesario para que nosotros llegamos a ser hombres y mujeres de fe. Y Él va a permitir en nuestra vida esas pruebas que nos lleven al límite de lo que nosotros podemos aguantar, para que lleguemos a reconocer que no podemos confiar en lo nuestro, sino que tenemos que confiar en nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere enseñarnos, Él quiere llevarnos a ese lugar donde nosotros aprendemos a confiar en Él y no en nuestro propio poder. El profeta Isaías escribió en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dios está hablando y le dice a Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros, mientras que estamos en este mundo, nunca vamos a comprender la grandeza del plan de Dios y el propósito de Dios. Y esto es donde nuestra fe tiene que entrar en la ecuación. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el amor de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el plan de Dios, que su plan es perfecto. Porque si nosotros no podemos confiar en el amor de Dios y en el plan de Dios, nosotros no vamos a poder confiar en Dios. No vamos a tener fe para entregar nuestra vida totalmente, rendirnos totalmente a Él.
Hay un dicho que es bastante común entre pastores y líderes de iglesias, que Dios está más interesado en tu madurez o en tu crecimiento que en tu confort. Honestamente, es un lindo dicho en parte, pero yo no creo que es verdad. Honestamente no creo que eso es verdad. Yo creo que Dios está más interesado en tu confort de que tú estás interesado en tu confort. Tú me dices, no, pastor, eso es imposible. No, porque Dios te ama con un amor perfecto. Y tu amor, aún tu amor para ti mismo, no es perfecto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros tocamos es contaminado con el pecado de este mundo. Entonces, nuestro amor nunca llega a ser un amor perfecto como el amor de Dios. Entonces, aún nuestra preocupación por nosotros mismos es menos que la preocupación de nuestro Padre Celestial con nosotros. Mira porque yo creo que esto es una verdad bíblica. Por eso lo digo. Y yo quiero que nosotros entendamos qué tan grande es el amor de nuestro Dios hacia nosotros. Porque si no podemos confiar en el amor de nuestro Padre Celestial, nunca podemos confiar en Él, en su plan, en su propósito. Dios está más interesado en tu confort que tú mismo estás interesado en tu confort. Mira lo que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. En Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que Pablo está diciendo es, mire, Dios entregó la vida de su amado Hijo, lo más precioso que Él tenía. Él lo entregó por nosotros. Y Pablo dice, ¿cómo entonces no nos dará con Él todo lo demás? Es ilógico pensar que Dios no nos dará todo lo que es bueno para nuestra vida. Mira lo que dice el salmista. Mire, más de 54 veces el salmista habla de que él va a confiar, él va a poner su confianza en Jehová. Salmo 56, versículo 11, por ejemplo, y les voy a dar solamente 2 ejemplos, pero hay 54 de estos ejemplos. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Su confianza, con todas las dificultades que David había aguantado, su confianza está plenamente en su Dios. Salmo 91, versículo 2. Diré yo al Señor, Señor siendo Jehová. Diré yo a Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Mi Dios en quien confío. Pero ¿qué había ocurrido en la vida de David para llegar a este punto? ¿Se acuerda que él fue un niño cuando fue ungido rey de Israel? Y luego él esperó años siendo perseguido por el rey Saúl. Saúl quería matarle sabiendo que Dios le había ungido como rey. Él quería que el reino pasara a su hijo Jonatán. Entonces él intentó matar a David. Y David tenía que huir del rey, viviendo en los montes. Pero Dios le había escogido. Pero Dios estaba permitiendo esto para que David llegue a poder decir, mi confianza es en Dios. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque Dios
me ha ungido rey, el plan de Dios es bueno y es perfecto, y el plan de Dios se llevará a cabo. Entonces voy a confiar en el plan de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, tú y yo, aplicar esto a nuestra vida? Yo creo que una de las cosas que necesitamos es orar, que seamos enseñables, que podamos aprender lo que Dios quiere que aprendamos de esta prueba en que nos encontramos. Las pruebas son difíciles, pero el problema es que si no aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos, vamos a tener que volver a tomar la prueba otra vez. Ninguno de nosotros queremos repetir este curso. Entonces debemos de aprender lo que necesitamos aprender, lo que Dios quiere que aprendamos, para que podamos pasar la prueba, siendo aprobados por Dios, llegando a ser esos hombres y mujeres de fe, quienes plenamente confían en el amor de Dios, en el plan de Dios, en la perfección de Dios. Quienes decimos, Padre, mi vida está en tus manos, yo no voy a temer lo que este mundo puede hacer. Queridos amigos, yo espero que esto les ayude a crecer en la confianza que nosotros podemos tener en el plan de nuestro Dios, para que podamos crecer en nuestra fe, para que realmente lleguemos a ser hombres y mujeres de fe, cuya fe agrada a Dios, para que en ese día cuando nos presentemos ante Él, podemos escuchar nuestro Señor Jesús decirnos, bien hecho siervo, fuiste fiel en todo lo que traje a tu vida. Que Dios te bendiga, que te ayude a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria.